Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha sumado al universo para intentar comprender qué existe más allá de las fronteras de nuestro planeta. Para ello, se ha valido de la ciencia y en concreto de la física, que ha dado explicación a muchos fenómenos cotidianos pero increíbles como son el movimiento de los planetas y sus satélites. El conocimiento de estos sucesos naturales ha permitido que el ser humano lo extrapole para la creación de satélites artificiales que orbitan alrededor de nuestro planeta y la creación de cohetes y estaciones espaciales. En los orígenes de la teoría de la gravitación universal encontramos que históricamente existen dos modelos que han intentado describir los movimientos de los planetas, el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. En el modelo geocéntrico, los antiguos griegos pensaban que la Tierra era el centro del universo y que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de ella. Concretamente, en el siglo IV a.C., Platón y Aristóteles escribieron trabajos que se basan en dicho modelo, siendo la aportación del astrónomo Claudio Ptolomeo de Alejandría la culminación de este trabajo y permaneciendo durante más de un milenio como modelo cosmológico. Se suponía que describían circunferencias concéntricas alrededor de la Tierra, pero esta suposición no describía bien el movimiento retrógrado de los planetas observados desde la Tierra. El modelo heliocéntrico fue creado por Nicolás Copérnico en el siglo XVI con la publicación en 1543 del libro De Revolutionibus Orbium Coelestium. Según este modelo, los planetas se mueven en órbitas concéntricas alrededor del Sol, es decir, describe el movimiento planetario desde un sistema de referencia situado en el Sol. Este modelo fue corroborado por Galileo Galilei y por Tycho Brahe, mentor de Johannes Kepler. La formulación del modelo heliocéntrico supuso el comienzo de una revolución científica, ya que varió por completo la cosmovisión. A partir de este hecho, se produjo una ruptura en la idealización del saber incuestionable de la antigüedad. Johannes Kepler fue un astrónomo alemán partidario del heliocentrismo. Recopiló datos tomados por su maestro Tycho Brahe y llegó a publicarlos en un libro llamado Epítome de la astronomía de Copérnico. En el curso de sus investigaciones se encontró con que no podía ajustar los datos que tenía sobre la órbita de Marte al sistema heliocéntrico, lo cual consiguió finalmente al sustituir la idea de las órbitas circulares de los planetas por órbitas elípticas alrededor del Sol y situando a este en uno de los focos de dicha elipse. Esta constituye, de hecho, la primera ley de Kepler, que dice lo siguiente: todos los planetas describen órbitas elípticas planas con el Sol ocupando uno de sus focos. El punto más cercano al Sol se denomina perihelio y el más alejado afelio, tal y como podemos ver en la figura que representamos. La segunda ley establecía lo siguiente: el radiovector dirigido desde el Sol a los planetas barre a áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Esto implica que la velocidad del planeta en el afelio es menor que en el perihelio, además de implicar que la velocidad areolar es constante. Esta ley explica el hecho de que cuando los planetas están cerca del Sol en su órbita, se mueven más rápidamente que cuando están más lejos. En el dibujo observamos el área comprendido entre los puntos A y B y el área comprendida entre los puntos C y D. En el tramo comprendido entre A y B vemos como el radiovector desde el Sol hasta el planeta dibujado es menor que en el tramo comprendido entre C y D. En el primer tramo el planeta se encuentra en el perihelio y en el segundo en el denominado afelio. Para recorrer el tramo entre A y B, que es mayor que entre C y D, el planeta se moverá más rápidamente según el teorema de conservación del momento angular. La tercera ley de Kepler fue publicada una década más tarde de la anterior ley y fue definida así: el cuadrado del período orbital de cada planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Otra manera de expresarlo es diciendo: si t es el tiempo que emplea un planeta cualquiera en dar una vuelta completa en torno al Sol, es decir, el periodo de revolución, y r es el radio medio de la órbita, se cumple que el cuadrado del periodo de revolución es directamente proporcional al cubo del radio medio, siendo d la distancia media al Sol. Esto implica que la relación entre el periodo de dos planetas, es decir, el tiempo que toman para orbitar el Sol, se corresponde con su distancia al Sol. Observamos que las dos primeras leyes se centran en los detalles del movimiento de un solo planeta, mientras que en la tercera se establece una comparación entre la órbita de dos planetas.
Estas leyes han tenido un significado especial en el estudio de los astros, ya que permitieron describir su movimiento. Solo tiempo después, con el aporte de Isaac Newton, fue posible advertir que estas leyes son una consecuencia de la llamada ley de gravitación universal, pero esto lo veremos más adelante en el siguiente capítulo de Campos de Fuerzas.